Les hago acuerdo de que el día viernes tenemos examen. Entonces nos vamos a reunir en el 225, en la parte baja, a las 11 de la mañana, 11 en punto. ¿Está claro? ¿Están tomando nota de lo que estoy diciendo? Ingeniero, acabo de entrar, disculpe, ¿puede repetir? Ya, el examen es el día viernes, tal como lo hemos venido anticipando. Entonces nos vamos a reunir para buscar el aula donde podamos hacer el examen el día viernes a las 11 en punto de la mañana en el 225, ahí cerca de la oficina que tienen los encargados de aulas. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Repítalo, por favor. Sí, sí, este viernes que viene. Ingeniero, a las 11:30, disculpe, no, quería 11, preguntarle si 11 en 11, punto, 11 en punto para que a las 11:30 ya estemos dando examen. ya ingeniero, voy a hacer lo posible. Yo había pedido permiso en mi trabajo para salir Ya. y como es Día de la Madre, me dijeron que es un poco complicado que me den permiso, pero voy a hacer lo posible. Bueno, no sé, yo no puedo pues arreglar las cosas particulares, ¿no? De cada uno, entonces Sí, tienen que ver esa situación, ¿no? Yo estoy tratando de que el examen sea dentro del horario establecido para las clases. Y como hay que acomodar primero las cosas, hay que pasar lista y hay que tener un sitio donde dar examen, entonces por eso es importante que estén presentes a las 11 en punto. ya, ok, ingeniero, voy a hacer lo posible. Entonces, solo quería comentarle, en todo caso, trataré de llegar lo más rápido posible porque no están dando permiso, porque todas las madres le están dando permiso ese día, ¿no? Y el personal va a quedar, como trabajo en mantenimiento, va a quedar un poco escaso. Bueno, ese es un detalle muy particular, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de que todos estén al tanto de lo que estamos planteando. Ya, ahora quisiera que me digan qué asunto concreto quedamos en relación con el tema de compresor. El compresor, el día Ingeniero, viernes. disculpe, al menos en mi caso, por ejemplo, tengo examen el sábado, el viernes. No sé si puede el martes el examen, si puede, ingeniero. No puedo el día martes, porque tengo otras clases que son virtuales y no puedo estar al mismo tiempo en dos partes. En cambio, el día viernes solamente tengo con ustedes. Entonces puedo dedicarme a ir hasta la universidad y hacer todos los trámites para que la cosa resulte. ¿Cómo? ¿De qué tema? De cajón los dos primeros temas y puede ser algo de lo que estamos examinando acerca de los compresores, lo que hubiéramos visto, pues, ¿no? Es decir, de todo lo avanzado hasta hoy. ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir que quisiera saber en qué asunto exactamente quedamos el viernes pasado. Hablamos de rendimiento volumétrico, creo que sí, ¿no? Ya, entonces voy a escribir creo que era B sub 1 menos B sub 4. Estos valores los pueden referenciar con el diagrama PV que hicimos el día viernes.
Debemos recordar que este B sub 1 menos B sub 0 es lo que hemos llamado cilindrada o volumen de la cilindrada, que tiene que ver con el diámetro y la carrera del compresor. Y dijimos que este valor está comprendido entre 0 y 1 excluidos, porque lógicamente no va a existir ningún compresor que se pueda hacer sin espacio nocivo. Entonces, la existencia del espacio nocivo restringe el rendimiento a valores menores que 1. Eso de cajón. Algo que más que habíamos escrito, creo que era esto, que el rendimiento volumétrico corresponde a una situación en donde la relación de compresión es máxima. Digo al revés. Corresponde a una situación en donde la relación de compresión es la mínima posible. ¿Cuánto es la relación de compresión mínima posible? ¿Cuál es la menor relación de compresión posible, en teoría, en un compresor? Me refiero al otro extremo, para el valor 1. 1. A ver, les voy a recordar de que la relación de compresión es igual a este cociente, donde P sub D es la presión de descarga del compresor y P sub A la presión de admisión. Entonces, que la relación de compresión sea máxima significa que este valor de descarga es el máximo posible. Y cuando se alcanza ese máximo posible, resulta que el rendimiento volumétrico se hace 0. ¿Qué significa eso? Que el compresor no aspira ni descarga fluido. Entonces, si bien por este lado es lo máximo, por el lado de la presión que debería ser de descarga, pero que no es, efectivamente, por el otro lado no tiene, digamos, sentido práctico por el hecho de que el compresor ni aspira ni descarga. Y que el valor sea igual a 1 significa que la presión de descarga es igual que la presión de admisión, lo que equivale a decir que es como que no esté presente el compresor, porque no comprime nada. Entonces, este extremo y este otro extremo son completamente, digamos, opuestos a algo real y práctico. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Ya. Trabajando con esta expresión matemática que tenemos acá, rendimiento volumétrico, haciendo unas operaciones aritméticas de sumar, restar, multiplicar y dividir por algunos de los valores que están consignados ahí, llegamos a esta expresión. Yo no sé si vale la pena hacer la demostración, pero se le da a esta expresión de rendimiento volumétrico esta forma. Fíjense que aparece un valor que lo estamos simbolizando con la letra M, que no es otra cosa que esta relación. Debemos recordar que B sub 0 es el volumen del espacio nocivo y B sub C
es volumen de la cilindrada o cilindrada. Y entonces se entiende de que este valor que corresponde al espacio nocivo tiene que ser mucho más pequeño que la cilindrada. Por lo tanto, este factor M será un valor menor que 1 y eso abre la posibilidad de que se pueda expresar en un valor porcentual. A ver, hago un dibujito. Cuando hicimos el diagrama PV, mostramos el ciclo del compresor. Cuando el compresor tiene espacio nocivo, por supuesto, nos encontramos con que esta parte es esto que estamos llamando B sub 0, y el volumen entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior es lo que estamos llamando cilindrada, que dijimos que es una manera de traducir el tamaño del compresor, indicando qué cilindrada tiene. Algo muy parecido a lo que ocurre con los motores. Y B sub A es volumen específico de admisión y B sub D, por supuesto, será el volumen específico de descarga. Esta relación de volumen específico de admisión a volumen específico de descarga es lo que tiene que ver con la relación de compresión. Fíjense en lo siguiente, si el compresor comprime más, significa que se está incrementando este valor R. Y si comprime más, este valor de descarga, de volumen específico de descarga, se disminuye. Y por lo tanto, este cociente se aumenta. Entonces, veamos qué efecto tiene. Si R aumenta, repito, el cociente entre B sub A y B sub D aumenta. Si este cociente aumenta, esta diferencia entre paréntesis aumenta y el producto con M aumenta y la diferencia con 1 entonces disminuye. Es decir, estamos en lo mismo que estamos mostrando acá. Si la relación de compresión aumenta, finalmente eso afecta negativamente al rendimiento volumétrico, lo disminuye. Ahora hay que destacar de que esta relación de volúmenes o relación de presiones que afectan a estos volúmenes es algo que tiene que ver con la operativa del compresor. Esto surge en el momento en que el compresor está en funcionamiento, mientras que el factor M es un detalle constructivo que tiene que ver, ya hemos dicho, con esto que llamamos espacio nocivo. Entonces, si M aumenta, fíjense acá, va a aumentar todo este término que multiplica a M con lo que está entre paréntesis y la diferencia con 1 entonces se reduce y por lo tanto el rendimiento volumétrico disminuye. Es decir, a mayor espacio nocivo, menor será el rendimiento volumétrico del compresor. Por lo que el fabricante buscará la forma de hacer la construcción del compresor con el espacio nocivo que sea posible, lo más pequeño, ¿no? Lo más pequeño posible. Preguntas. A ver si estamos siguiendo lo que estamos planteando. Si quieren lo podemos anotar así también. Esto es, digamos, una consecuencia operativa, pero esto otro es consecuencia constructiva. Sí. Una vez construido el compresor, por supuesto, ya no hay vuelta que darle, ¿no?
hay que trabajar con ese compresor y ver bajo qué relación de compresión lo va a hacer operar. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, a partir de esta expresión matemática de rendimiento volumétrico, podemos construir una representación gráfica que me indique cómo se comporta el rendimiento volumétrico en función de la relación de compresión, arrancando desde 1, que es el valor mínimo, hasta alcanzar un valor máximo. Y entonces, para un rendimiento volumétrico de 1, la relación de compresión es 1, por lo tanto estaríamos con ese punto, y para una relación de compresión máxima, el rendimiento volumétrico es 0, tal como está acá, y tendríamos este otro punto, lo que quiere decir que más o menos en estos términos representados por la línea que estoy dibujando, se comporta el rendimiento volumétrico de un compresor. Lógicamente que el compresor va a ser utilizado para una relación de compresión que no es la máxima, pero con un rendimiento volumétrico que sea aceptable, pues, ¿no? O acá o más allá, ¿no? Más acá, y el rendimiento volumétrico se acerca a 1. Entonces, es favorable que el compresor opere con una relación de compresión que no sea tan grande, de tal manera que el rendimiento volumétrico tome un valor aceptable. ¿Preguntas? Bueno, de la misma forma en que estamos planteando el cálculo del flujo másico para un compresor sin espacio nocivo, que ya vimos esa expresión matemática, entonces ahora, conociendo el rendimiento volumétrico y conociendo que esto es el volumen aspirado por el compresor con espacio nocivo, podemos desarrollar una expresión matemática similar a la que ya conocimos antes para el compresor sin espacio nocivo. Recordamos de que este valor es el volumen aspirado por el compresor, que sería este valor. Entonces, reemplazando, tendríamos rendimiento volumétrico y este valor, B sub 1 menos B sub 0, no es otra cosa que la cilindrada, si ustedes revisan los apuntes, y tendríamos entonces una expresión de flujo másico en estos términos. Y entonces acá está muy claro de que si el rendimiento volumétrico disminuye por algún motivo, el flujo másico despachado o bombeado por el compresor también se reduce. Y todo esto es consecuencia de la existencia del espacio nocivo. Entonces, este espacio le hace honor a su nombre, ¿no? Es nocivo. Pero, al fin de cuentas,
es un mal necesario, porque un compresor sin espacio nocivo no va a poder funcionar. En cualquier momento va a sufrir una rotura. Entonces ya sabemos de que, repasando un poco, de que este valor B sub C, o cilindrada, en realidad lo que está haciendo es mostrar, cuando se lo conoce, el tamaño del compresor. Entonces, si usted va a comprar un compresor, el fabricante seguramente le va a dar este dato, porque tiene que ser conocido el diámetro y la carrera del pistón del compresor en cuestión. B sub A es un valor que tiene que ver con la condición de admisión, se refiere al fluido que ingresa al compresor, que va a ser comprimido. N tiene que ver con ya la operación del compresor, el número de revoluciones que da el cigüeñal por minuto. Y por supuesto que N también es algo consecuencia de la construcción. Que me va a decir si el compresor es de un cilindro, de 2, de 3, de 4, en fin. Eso corresponde a cada caso particular. Bueno, hasta acá de todo lo que he dicho, quisiera saber si tienen alguna consulta. ¿Nada? ¿Cómo dijo que podemos ver cuántos cilindros son, ingeniero? No, no le entendí esa parte. No, eso lo va a ver pues a la vista, ¿no? O se lo tiene que informar el fabricante. El fabricante va a dar todas las especificaciones técnicas del compresor y va a decir cuánto es el diámetro, cuánto es la carrera, es decir, cuánto es la cilindrada, le va a recomendar a qué número de revoluciones debe funcionar el compresor y por supuesto también le va a indicar cuántos cilindros es, ¿no? Ahora, por lo demás ya corre por cuenta del usuario, pues, ¿no? Del comprador, qué hace con el compresor, bajo qué condición de presiones lo hace trabajar, etcétera. ¿Entiendes? Sí. Ya lo dije en algún momento. Antes hice un dibujito. Digamos, si este es el cilindro y este es el pistón, si usted quiere que el pistón pare aquí contra la tapa, es algo muy difícil, ¿no? Tras que haya un ligero desgaste en alguno de los componentes que hacen el movimiento del pistón, este va a chocar con la tapa y entonces va a destrozar el compresor. ¿Entiende o no entiende lo que digo? Sí, está claro eso. Mire, si quiere le pongo otro ejemplo. Si usted tiene un garaje donde el vehículo entra muy exacto, cualquier rato que usted se descuide, se lleva las paredes por delante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, es algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero digamos, sirve el ejemplo. Por ese motivo, entonces tiene que quedar una tolerancia que pueda absorber los desgastes que pudieran haber con el tiempo en el compresor, sin que peligre la vida de este. Si no, la primera de cambio usted lo va a perder, pues, ¿no? Le va a volar la tapa de los sesos, como se dice, ¿no? Comúnmente. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Además, sería bueno que ustedes se entren al internet y miren información sobre los compresores. Incluso van a encontrar ahí animaciones donde se muestra cómo opera el compresor. Entonces, eso va a ser muy ilustrativo, se van a aclarar muchas cosas que de repente, cuando uno está escuchando una explicación, no
no las tienen muy claras, ¿no? No sé si ustedes hacen esto, de hacer consultas, ya que ahora se tiene la gran ventaja que antes no se tenía de tener un internet donde puede buscar información de lo que se le ocurra, ¿no? Y seguramente que va a encontrar. Bueno, voy a seguir planteando algunas cosas en términos gráficos que tienen que ver con el funcionamiento del compresor. Entonces voy a borrar esto que tenemos acá arriba. Para poder mostrar unas curvas que, como acabo de decir, reflejan el comportamiento del compresor. Así como abajo hemos hecho una representación gráfica de el rendimiento volumétrico en función de la relación de compresión, también podemos hacer una del flujo másico en función de R, que tendría que ir desde 1 hasta el R máximo. Y como el flujo másico, lo acabamos de ver que es directamente proporcional al rendimiento volumétrico que cambia con la relación de compresión, entonces el comportamiento del flujo másico va a seguir, digamos, esa proporcionalidad con el rendimiento volumétrico, y entonces, fíjense, el comportamiento sería algo como la curva que tenemos dibujada para el rendimiento volumétrico. Entonces, cuando la relación de compresión sea 1, el flujo másico tendrá su mayor valor. Sin embargo, ya dijimos, recordando lo que expresamos antes, que en esta situación prácticamente el fluido está pasando de largo por el compresor porque no hay compresión. Y en el otro extremo nos encontramos con una situación en la que el flujo másico es 0, y es porque el compresor comprime tanto que no hay posibilidad de descarga ni de aspiración de fluido nuevo. Entonces, lo que está dentro del cilindro se comprime, se expande, se comprime y se expande, y no le dan sitio a nuevo fluido. De una manera similar, podemos hacer una representación gráfica del trabajo que demanda el compresor, también en función de R. Asunto que seguramente ustedes en la materia termodinámica lo deben haber visto. Y entonces, en la medida en que no se vaya a comprimir, el trabajo de compresión será pues 0, ¿no? Me refiero a cuando R es igual a 1. Si no se comprime el fluido, entonces no hace falta ningún trabajo mecánico. Pero a medida que la relación de compresión vaya en aumento, entonces la demanda de trabajo mecánico también irá en aumento. Esto trae como consecuencia algo que ahora les voy a mostrar y que seguramente uno inicialmente tiene una idea distinta. Me refiero a qué ocurre con la potencia mecánica que demanda el compresor. ¿Cómo se comportará? Pues es cuestión de recordar que la potencia es igual al producto del flujo másico por el trabajo de compresión. Y entonces, quisiera que me digan, mirando las líneas que acabamos de dibujar, ¿cuánto será la potencia demandada por el compresor cuando R es igual a 1? Ustedes miren los gráficos que tenemos a la vista. ¿Cuánto es la potencia?
El flujo másico es máximo, pero el trabajo de compresión es cero. Entonces, ¿el producto cuánto va a dar? 0. Cero. En el otro extremo, cuando R es máximo, el trabajo es máximo, pero el flujo másico es cero. Entonces, ¿cuánto será la potencia? Otra vez cero. Y entonces nos encontramos con algo que uno normalmente no se lo espera, y es que la potencia tiene un comportamiento más o menos así. Es decir, a medida que R aumente, la potencia demandada irá en aumento, pero a una cierta relación de compresión alcanza un máximo. Y pasada esa relación de compresión, la demanda de potencia vuelve a disminuir. Entonces nos encontramos con una curva que es así, llamativa, ¿no? Y la planteamos por algo que yo voy a decir enseguida, que tiene que ver mucho con el accionamiento del compresor. Resulta que cuando el compresor está funcionando, las presiones no son como un mar de leche, es decir, las presiones sufren fluctuaciones. Y entonces el valor de R puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo, digamos, de lo que uno tiene consignado como un valor nominal. Supongamos que el valor nominal de R me dice que la potencia que yo debo ofrecerle a través del motor al compresor es este valor. Pero ¿qué pasa si fluctúa el valor de R por las alteraciones que haya en las presiones? Si fluctúa hacia un menor valor de relación de compresión, fíjese qué pasa con la potencia demandada, disminuye. Pero si fluctúa hacia un mayor valor de relación de compresión, la potencia demandada aumenta. Y entonces acá, digamos, está el detalle que uno tiene que atender. Si la potencia demandada por el compresor aumenta, significa que el motor que está moviendo al compresor debe tener suficiente reserva de potencia como para poder atender esta mayor demanda. Si no, de otra manera, el motor va a sufrir. A ver, supongamos que el motor fuera un motor eléctrico. ¿Qué pasa si, como consecuencia de esta situación, se ve más demandado que lo normal? ¿Cómo reacciona un motor eléctrico? Empieza a fallar. No necesariamente que empiece a fallar, pero ¿qué demanda el motor eléctrico para poder responder a una mayor exigencia? Les pregunto esto porque ustedes son estudiantes de electromecánica, no sé si han visto motores eléctricos, si han estudiado. Ingeniero. Sí, entonces ¿saben qué ocurre? ¿Qué pasa si yo le pongo un medidor de amperaje a la acometida del motor? ¿Qué voy a observar? ¿Qué observa cuando se le exige o se frena? Porque en realidad esa es la sensación que va a experimentar el motor, como que se esté frenando por la mayor demanda de potencia. ¿Qué va a ocurrir con el consumo de corriente del motor? Aumenta. Aumenta. ¿Y eso qué puede provocar a la larga? Se calienta. Que se caliente. ¿Y eso qué puede provocar más adelante? Se frega. Ya, no me diga se frega porque eso es algo muy general. No puedo saber que se fregan ¿Se los quema? rodamientos. Ingeniero. ¿Ah? ¿Se quema? ¿Se puede quemar? Se puede quemar pues porque la aislación empieza a experimentar una pérdida de calidad, ¿no? Justamente por el sobrecalentamiento del motor. Y entonces el destino final de un motor sobredemandado va a ser la muerte, ¿no? Se va a quemar.
Es decir, se quema el bobinado o los bobinados, no sé. Entonces, lo que interesaba mostrar con esta curva de potencia, de demanda de potencia mecánica por parte del compresor, es el efecto sobre, digamos, el motor, ¿no?, que atiende al compresor. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de constatar algo que ocurre en los vehículos, en donde el motor que mueve al compresor del sistema de refrigeración es el motor del vehículo. ¿Qué ocurre cuando está en funcionamiento el sistema de refrigeración, de acondicionamiento de aire, y de repente se siente que engancha al compresor para hacer que el sistema enfríe? No sé si en un vehículo en movimiento, sobre todo en los vehículos pequeños, se siente. ¿Qué se observa? ¿Qué le tendería a pasar al motor del vehículo como consecuencia de una mayor demanda de potencia? ¿Se calienta? No, bueno, trabaja caliente pues el motor, ¿no? Por supuesto que si la exigencia es muchísima, entonces también podría provocar problemas, ¿no? Pero eso, digamos, ¿qué es lo inmediato? El motor tiende a gastar combustible. a frenarse. No sé si alguna vez estuvieron subidos en algún vehículo en donde esté funcionando el equipo de aire acondicionado, y uno de los detalles que uno puede observar, en unos más, en otros menos, es que en el momento en que engancha el compresor y te manda más potencia del motor, experimenta algo así como que si usted lo estuviera frenando al vehículo. Bueno, les estoy comentando cosas que de repente uno no ha tenido la oportunidad de vivirlas o de observarlas, ¿no? Porque a veces hay que estar un poco atento a las cosas para poder darse cuenta de ello. Entonces, ya conocemos algo más sobre el tema de los compresores. Alguien escribió que gasta más combustible. Efectivamente, si usted exige más a un motor, al entregar más potencia, tiene que sacarla de algún sitio, ¿no? Y la saca del combustible, pues. Finalmente de ahí proviene la energía que el motor entrega, finalmente. En relación con esto, les quiero decir que en los vehículos, adicionalmente acompañando al motor, y para evitar este asunto de que se frena el vehículo y entonces uno tiende a salir a golpear con la cabeza el parabrisas por la sensación de frenado que provoca el compresor del vehículo. Los motores traen un dispositivo que en el momento en que engancha el compresor acelera el motor.